Hola a todos. Hoy hablaremos sobre las emociones sociales. Esta temática no ha sido muy estudiada todavía ya que se creían irracionales y siempre opuesta al lado racional del ser humano. Sin embargo, la neurocientífica Lisa Barrett postuló la teoría del construccionismo psicológico, que explica que las emociones provienen del funcionamiento cerebral, como una respuesta a los estímulos del entorno. Pero, cada sociedad agrupa y clasifica los estados mentales de distintas maneras. Por lo tanto, cada cultura tiene distintas emociones, ligadas a sus necesidades de respuesta. El ser humano desde temprana edad ha poseído la capacidad de sentir. Puede sentir miedo, alegría, tristeza, entre otras muchas formas de emociones traducidas en sentimientos. Es decir, desde el nacimiento ya sentimos. En todos los fenómenos sociales, las emociones están presentes desempeñando un papel fundamental. Es por eso que diversos autores definen a las emociones sociales de distintas formas. Bericat sostiene que las emociones sociales son emociones que sienten individuos como resultado de su pertenencia a un determinado grupo o sociedad. Para complementar, Kember señala que la mayoría de las emociones emergen, se experimentan y tienen sentido en el contexto de nuestras relaciones sociales. Bason señala que las emociones son una pauta relacional que vincula al yo con su entorno, fundamentalmente con los otros, esto es, con su mundo social. Los sociólogos clásicos, si bien no señalan el concepto emociones sociales como tal, dan unas señales en relación a él. Por ejemplo, Durkheim, en su libro El suicidio, da cuenta del componente afectivo en las respuestas colectivas a fenómenos de desviación social o en las prácticas de rituales. Las emociones sociales han repercutido como manifestaciones contrarias a la racionalidad, es decir, de carácter incontrolable. Sin embargo, estas emociones no son irracionales, por el contrario, son provocadas por el pensamiento, lo cual requiere algún grado de conciencia. Hay emociones movilizadoras y otras desmovilizadoras. Ese rol cambia de acuerdo al contexto y al grupo que manifiesta la emoción. Además, el vínculo entre lo individual y lo colectivo es fundamental. La emoción no surge ni se construye en el vacío. Aunque nazcan en cada persona de manera propia y distinta, tienen una dimensión cultural y social. Las emociones son sociales en dos aspectos. Por un lado, en sus expresiones y su aceptabilidad social, diferentes de una cultura a otra. Y por otro lado, en su reacción en función del otro y de la adaptación del comportamiento respecto a ese otro, a diferencia de los afectos que se quedan en un registro individual. Los humanos vivimos en sociedad y es ahí donde aprendemos a convivir mediante normas culturales y creencias compartidas. Nuestro comportamiento está determinado por las emociones que expresamos y esas emociones son características de la sociedad. La sociología no siempre incorporó las emociones sociales en su campo de estudio. Podemos ver en la teoría sociológica clásica una ausencia de tesis explícitas sobre las emociones. Sin embargo, los sociólogos han incorporado esta dimensión de manera implícita en múltiples estudios. Emile Durkheim, por ejemplo, en su obra El suicidio de 1897, identifica factores de riesgo de la autolesión. Uno de esos factores se relaciona con las emociones del sujeto y con el grupo social al que éste pertenece. Luego, al ampliarse los estudios, las emociones pasaron a ser un objeto de campo específico, vinculando las relaciones entre la dimensión social del individuo y las estructuras sociales. En este sentido, el análisis de las emociones son un aporte considerable a la sociología, ya que permiten comprender, por ejemplo, las motivaciones que existen detrás de diversos procesos y fenómenos sociales. Dentro de la sociología, las emociones son necesarias para explicar los fundamentos de la conducta social. Según Kemper, las emociones se experimentan y tienen sentido en el contexto de nuestras relaciones sociales. Por ende, comprender una emoción equivale a comprender la situación y la relación social que la produce. Lo que sentimos en una situación social dependerá del contenido y del resultado de la interacción, del tipo de relación social, de las normas y los valores, entre otras variables. Así pues, se pueden analizar las estructuras y los factores sociales como antecedentes que condicionan una emoción y viceversa.
Comprender la vida social de las emociones es fundamental para conocer no solo el complejo mundo emocional, sino también a los seres humanos en el contexto de sus procesos y estructuras de interacción social. Estas interacciones, por la perspectiva macrosocial que utiliza la sociología, muchas veces no son visibles, por lo que quedan sin explicación. Es por eso que las herramientas psicosociales cobran especial relevancia para entender muchos fenómenos. Actualmente las emociones no solo son un importante objeto de estudio, sino que son incluidas como un elemento esencial a tener en cuenta en todas las investigaciones de cualquier área. Un ejemplo de investigación relacionado con las emociones sociales es el planteado por la neurocientífica Lisa Barrett, la cual desarrolla la teoría de las emociones construidas, teoría que cuestiona lo concebido por la teoría clásica y ofrece una nueva interpretación sobre cómo se construyen y expresan las emociones. Esta teoría propone que no existe prueba científica absoluta de que las emociones sean universales, es decir, no hay pruebas de que todas las personas la expresen de la misma forma. Afirma que no son irracionales, sino que son creadas por consenso humano y que surgen de la combinación entre propiedades físicas del cuerpo, expresiones faciales, propiedades neuronales del cerebro y la cultura contexto en donde son desarrolladas. En el libro La vida secreta de las emociones se presentan diferentes estudios que dan prueba que los sujetos a observar parecían no poder distinguir diferencia entre ciertos estados emocionales y usaban las mismas palabras relacionadas con emociones para comunicar sentimientos distintos, demostrando que las personas experimentan y sienten de distintas formas condiciones a las que se le han atribuido características universales. Un ejemplo del autor es el basado en expresiones faciales, en el cual para demostrar que las emociones no son universales se utilizaron fotografías captadas a actores que representaban facialmente ciertas emociones. El estudio consistió en dividir a los sujetos en 3 grupos. El primero se le entregaron guiones sobre ciertas situaciones que podrían expresar alguna emoción, otro grupo solo vio las fotografías y otro grupo leyó los guiones y observó las fotografías. A cada grupo se le entregó un listado de emociones para categorizar las que habían observado. Los resultados fueron que las personas que conocían el contexto y las fotografías acertaban más que las personas que conocían solo el contexto o solo la expresión facial. Por ende, se afirmó que la misma emoción no tiene una sola expresión, sino que varía dependiendo de la situación. En resumen, la autora descubrió que si bien las emociones se expresan mediante respuestas faciales, corporales, cerebrales y conductuales, no son universalmente clasificables como se observa, por ejemplo, en emoticones o en actores que representan emociones que realmente no sienten. La cultura ha creado y estereotipado las expresiones, las cuales son aprendidas y reproducidas socialmente. En conclusión, el estudio en el campo de la emoción en psicología, sociología y antropología han demostrado que estas no son irracionales, ya que son respuestas al entorno y sus estímulos al igual que las cogniciones, y se acompañan de determinadas expresiones faciales, respuestas corporales y procesos cerebrales. También se ha demostrado que el entendimiento de estas es social y no individual, ya que a pesar de ser entendidas por cada persona de manera diferente, las emociones son entendidas en sociedad, porque se crean para determinados contextos y se enseñan conforme a estos. Esto trajo como consecuencia que las emociones hayan pasado de ser exclusivamente del campo de la psicología a pertenecer también al de la sociología. Sin embargo, que sean sociales no quiere decir que sean universales, ya que a través de estudios se ha ido observando que cada sociedad tiene sus formas de entender y procesar las emociones, e incluso habiendo sociedades que tienen emociones que no existen en otras, no porque no exista esa sensación, sino porque el entendimiento social de esta no está acordado como en otras sociedades.